En la etapa de juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que se dio cita nuevamente ayer 24 de febrero en el complejo judicial de Palo Quemado, la Fiscalía hizo una serie de preguntas al senador y víctima declarada también en el proceso, Iván Cepeda Castro. Hacia la jornada de la tarde se llevó a cabo la etapa de descubrimiento de pruebas en donde volvió a sonar un nombre que ya era conocido por la opinión pública, el hoy presidente de la Comisión Nacional Electoral. Vamos a ver entonces para la época, hace aproximadamente 3 años, cómo se conoce el nombre del hoy presidente de la Comisión Nacional Electoral. Y la gran pregunta es, ¿por qué los medios nacionales no están hablando? Ex representante Álvaro Hernán Prada aparece 705 veces mencionado en el auto de conclusión de la investigación de Álvaro Uribe en la Corte Suprema, que se refieren a su maniobra simultánea con la del abogado Diego Cadena para decirle a esta que el testigo Monsalve quería retractarse. Víctor Ballestas. Mónica, aunque Prada ha insistido en que la versión de alias Caliche sobre sus conversaciones con él y con Uribe son falsas, los registros telefónicos del expresidente y el ex representante documentan lo contrario. Recordemos antes un momento que se parece mucho al del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Hernán Prada renuncia a su curul precisamente por las mismas razones y por el mismo cargo por el cual renunció el expresidente para ser juzgado por la Fiscalía General de la Nación. En el acta 034 de agosto del año pasado, en que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema resolvió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez cuando ordenó su detención domiciliaria, un segundo protagonista del documento de 1.581 folios era el representante del mismo partido del expresidente Álvaro Hernán, es decir, el Partido Centro Democrático. Prada, quien se menciona 705 veces a lo largo del informe judicial, por cuanto este se involucró con un oscuro informante del ejército conocido como alias Caliche, que se ofreció a entregarle al parlamentario una presunta retractación del hombre que lleva 10 años declarando en contra de Uribe, es decir, Juan Monsalve. La defensa de Prada, investigado también por la Corte por estos hechos, consiste en decir que alias Caliche lo engañó cuando lo buscó y lo convenció de que Monsalve le estaba ofreciendo su retractación. Carlos López está mintiendo. Pero si por un lado Caliche hablaba con el uribista Prada, por el otro se comunicaba por teléfono y mensajes de celular con Monsalve, mencionando incluso al principal abogado del exmandatario. Granados está que se le revienta una hernia. En los mensajes de Caliche a Monsalve, el primero le dice al segundo que Prada y Uribe necesitan urgentemente una carta o un video con su retractación. Pues quieren esa declaración suya para meterla mañana allá. Estos mensajes tienen fecha precisa, 21 y 22 de febrero de 2018. Se entiende porque el viernes 23 de febrero de ese año se vencía el plazo para que Uribe y sus abogados apelaran en la Corte Suprema la decisión de investigarlo. Es decir, manipulación de testigos, el mismo cargo que también tiene hoy el expresidente Álvaro Uribe. Mientras Prada y alias Caliche entraban en tratos para presionar a Monsalve, este era visitado esos mismos días por el abogado Cadena, que fue a la picota también con la intención de convencerlo. Vamos a tener la oportunidad procesal de esclarecer estos hechos. Y aunque Prada, quien acaba de renunciar a la Cámara, se ha defendido asegurando que alias Caliche mintió cuando dijo que el congresista le había dejado escuchar la voz de Uribe. Ese viejo habló hoy, el man lo escuché yo directamente, el ex. Y también mintió cuando aseguró que se había reunido 3 veces con el representante, la última en un hotel en Neiva, el día que escuchó la voz del expresidente. En el acta 034 de la Sala de Instrucción se encuentra la prueba de que eso es cierto. En la página 254 del acta judicial se lee que consta por las escuchas legales a los celulares intervenidos y por la triangulación de ubicación de los personajes que alias Caliche y Prada se encontraban en el mismo sitio el 20 de febrero de 2018 a las 7:35 de la noche. Aló. Pues es el mío que le estoy timbrando. Ah.
que a las 7:44, o sea, 9 minutos más tarde, salieron 3 llamadas del celular de Prada y que el número al que marcaba era el que usaba el expresidente Uribe y que 2 minutos después, es decir, a las 7:46, entró al teléfono de Prada una llamada del celular del exmandatario. Esto demostraría que Prada sí estaba con Caliche cuando habló con Uribe, al menos en esa fecha. La Corte Suprema de Justicia ordena investigarlo por falso testimonio. La contundencia de esta prueba, más otras que se encuentran en el expediente, serían el verdadero motivo por el que Prada decidió renunciar como su jefe, el expresidente, al Congreso para evadir la investigación en la Corte y pasar a ser procesado en la Fiscalía Barbosa. Efectivamente, pasó lo mismo en esa época, ¿no? Y en la Fiscalía de Barbosa, pues no pasó mucho, la verdad, con lo del tema de Álvaro Hernán Prada. Tan así es que a día de hoy, pues es presidente del Consejo Nacional Electoral y repetimos, eso no está circulando en los medios nacionales y esa también debería ser una noticia relevante el día de hoy. No solamente el nombre de Álvaro Uribe Vélez, que ya sabemos está dentro de un proceso, no solamente la intervención importante que tuvo ayer el senador Iván Cepeda, con sus precisiones, con sus preguntas de la Fiscalía y el contrainterrogatorio que le hicieron por parte de la defensa de Álvaro Uribe Vélez y el mismo Álvaro Uribe Vélez, sino que este tema no se ha tocado a día de hoy. Considerada por los observadores como más laxa ante los miembros de su grupo político. Exactamente, laxa con su grupo político. Recordemos entonces que él es integrante del Partido Centro Democrático. Aquí lo vemos de nuevo con el expresidente. De hecho, él lo referencia como suele hacer en su momento, cuando estaba en campaña. Aquí, vamos a ver. Como burla. 20 al Senado del Centro Democrático. Hijo muy destacado del Huila, joven, preparado, con una verticalidad absoluta para combatir el riesgo del socialismo del siglo XXI. Sabe que lo social hay que resolverlo sin sacrificar la libertad. Álvaro Hernán es un gran ejemplo de lealtad y además representa lo que el país reclama, honestidad contra la corrupción. Bueno, digamos que todo eso está por comprobarse de alguna manera en el marco del proceso que se adelanta contra el expresidente. Pero ¿cómo llega Álvaro Hernán Prada a la presidencia del CNE? Resulta que antes estaba César Lorduy, ¿cierto? Pero por un presunto acoso sexual, involucrada la representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, quien es la que en su momento, si no estoy mal, en octubre del año pasado, empieza a aportar una serie de chats en donde básicamente César Lorduy le dice textualmente: puedes pagarme con tu cuerpo. Debido a ese escándalo que empezó a sonar tanto en su momento, hacia mediados del año pasado, casi finales, pues César Lorduy renuncia irrevocablemente a la presidencia del CNE. El día 4, entonces, de diciembre de 2024, se anuncia entonces la llegada de Álvaro Hernán Prada a la presidencia de la Comisión Nacional Electoral. Entonces, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral eligió este 4 de diciembre de 2024 al magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga como nuevo presidente de la corporación. El CNE, bajo esta nueva dirección, continuará trabajando en las regiones, manteniendo el contacto permanente. Aquí también, durante su ejercicio como presidente del CNE, el magistrado Prada se ha pronunciado
Se ha propuesto, optimizar el trabajo jurídico a cargo de los despachos y dependencias a través de la innovación tecnológica. Busca agilizar y simplificar la gestión administrativa del CNE, facilitando el acceso de partidos y movimientos políticos. Esto es muy curioso porque justamente ayer el presidente Gustavo Petro hacía una intervención sobre la importancia de justamente la implementación de las nuevas tecnologías y también de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que tal vez nos hacemos es, el presidente del CNE, ya que esa fue una de sus propuestas, pues al llegar a la presidencia de esta entidad, entonces estará trabajando en conjunto con el gobierno nacional para implementar esas estrategias que involucran la inteligencia artificial, que es lo que son los temas del momento, son los temas por los que también está trabajando el gobierno nacional. Entonces, está trabajando de la mano con el gobierno nacional en esos temas relevantes para el país. Es la pregunta también que nos hacemos, ¿no? Entonces, para finalizar, traemos aquí, entonces, cuando justamente Álvaro Hernán Prada llega a la presidencia y también hubo una intervención en ese momento, justamente el 4 de diciembre, del senador Iván Cepeda Castro, en donde él en un tuit dice lo siguiente: que se sepa, el Consejo Nacional Electoral en Colombia está presidido por un ciudadano acusado y procesado judicialmente por soborno a testigos, el señor Álvaro Hernán Prada. Ahí teníamos el tuit. Y me gustaría también que veamos su apreciación, ¿no? Entonces, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, generó controversia al cuestionar públicamente en la red social X la idoneidad de Álvaro Hernán Prada como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Cepeda señaló que Prada, acusado de soborno de testigos, no debería presidir una institución clave como el CNE, encargada de velar por la transparencia electoral. Esta crítica se suma a una serie de controversias que han marcado la trayectoria política y judicial de Prada, un excongresista y miembro del Partido Centro Democrático. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos aquí es justamente esa. Mañana se va a llevar a cabo la cuarta etapa de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y por qué traemos también este tema importante? Porque la idea, como se planteó ayer, es que ya llegue el famoso testigo estrella contra el caso, Juan Guillermo Monsalve. Juan Guillermo Monsalve y alias Caliche son quienes traen a colación el nombre del hoy presidente de la Comisión Nacional Electoral, Prada. Entonces, quedamos a la espera de qué va a pasar mañana nuevamente en esta etapa de juicio, si efectivamente ya va a empezar a traer su versión de mano propia Juan Guillermo Monsalve, y si nuevamente, pues de acuerdo a los audios también y a los chats que se revelaron ayer y que, repito, ya eran de conocimiento público hace años, pues va a hablar nuevamente del hoy presidente de la Comisión Nacional Electoral. Entonces quedamos a la espera de si eso va a ocurrir, de si efectivamente continúa no solo el proceso, por supuesto, contra el expresidente, sino también este tema va a ser de relevancia para el país, teniendo en cuenta que es un funcionario activo que fue elegido hace poco para una entidad importante. Entonces, quedamos a la espera de esto. Muchas gracias por habernos visto, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Diana Guayara, periodista, y nos vemos en una siguiente entrega. Chao.